en mi familia no había un solo político, uno solo. Yo no conocía, desde que nací, yo nunca conocí a un solo político en mi familia. Nunca estuve en una correría política, que cuando uno entra en este mundo, pues se da cuenta que hay muchas personas que sí crecieron así, cuando estaban en la niñez, entonces la mamá o el papá o la tía se los llevaba para correrías. No, la primera correría política en la que yo estuve fue en el año 2017, o sea, cuando yo tenía 22 años. Entonces, a lo que voy con esto es cuando... ¿Y con quién fue esa correría, Esteban? Bravo, con Sergio Fajardo por Urabá, preparando la elección presidencial de 2018. Esa fue como la primera. Pero esto para decirte, Silvio, que yo no tengo como un origen político. Yo fui como la oveja negra de la familia, porque sin haber abogados por ningún lado, pues yo resulté diciendo, yo quiero estudiar Derecho en la Universidad de Medellín, y me definí pues como en noveno, ¿no? Pues no fue una vocación temprana. Y estando en la universidad dije, hombre, a mí me encanta el derecho constitucional, y por ahí hay una referencia bien bella de colegas juristas que decían, entre el derecho constitucional y la política no hay una distancia muy grande, porque es como el oso y la miel, se llaman el uno al otro. Entonces, pues me enamoré de la política, me enamoré del servicio público, y después como de esa vocación tardía, lo que yo dije fue, yo me quiero dedicar a esto toda la vida. Fui a hacer, como dijiste, mi maestría al Reino Unido, a la Universidad de Nottingham, en Administración Pública, gracias a las becas del Fondo EPM, y después vine al país. Yo ya había estado en varias campañas, e Iván Marulanda, senador de la República, que fue cofundador del Nuevo Liberalismo con Galán, me llamó y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Y yo, no, pues Iván, buscando trabajo. Y me dijo, venga, coordine la unidad de trabajo legislativo. Entonces, para no hacer largo el cuento, trabajé con Iván en el Senado, y bueno, pues hoy estoy como candidato al Consejo de Medellín. Esa es la historia, hombre Silvio. Desde 2017 participando entonces en política activa, dice, estudió en la Universidad de Medellín, una universidad de mucha vocación política. Lo hemos visto, ya que habló de la Universidad de Medellín. Yo en este momento les estoy hablando a ustedes, así en usted, precisamente para hacer un programa profesional, no es porque no quiera tutearlo. La Universidad de Medellín es una universidad muy política y lo hemos visto llevar las banderas de una crítica a un problema que tiene la universidad por haber graduado a un colega suyo, digamos, en un tiempo récord. Usted ha estado casi que en la primera plana de ese debate. ¿Por qué se ha arriesgado tanto? Mira, Silvio, eso es bien curioso. Yo me enamoré de la política como una oposición a lo que veía en la universidad. O sea, yo no sabía bien qué era la política, repito, a mi mundo no llegaba la política, sino tal vez la participación democrática o cívica. Yo veía que mis papás votaban, mis papás me llevaban a votar pues chiquito, y me mostraban cómo es que se votaba, pero la política en mi familia y en mi entorno no se extendía mucho más allá de eso. Entonces, digamos, cuando yo entré a la universidad y vi lo que es eso, porque eso era un monstruo político por dentro, yo dije, a mí me gusta la política, pero no así. Yo quiero una cosa distinta a esto, y el camino para llegar a la política fue un poco desde la disidencia, desde ver qué era lo que yo definitivamente no podía concebir como algo correcto, y encontrar caminos dentro de la política escasos, pero existentes, en los que yo sí me sentía, y digamos, identificado éticamente. Entonces, mira, para responderte la pregunta, ¿por qué exponerme? Porque viendo eso en la universidad yo sentía una indignación permanente, escuchar a colegas estudiantes que decían, hombre, es que si yo no le consigo votos al rector, a mí me quitan la beca, hombre, es que a mí me están pidiendo una lista, profesores, funcionarios administrativos. Entonces, desde esa indignación yo generé como una cierta barrera con la institucionalidad de la universidad, pero el día de los grados, que era un día tan especial, con ese teatro a reventar, resulta que pasó algo que a mí, como que sin yo saberlo en ese momento, me iba a cambiar completamente el curso de los acontecimientos y de la vida. Y es que el mismo día que me graduaba yo, con otros 131 colegas que se iban a graduar de Derecho, graduaron a Julián Bedoya ese día, ese mismo día. Entonces,
pues yo creo que yo fui una de las únicas personas en el auditorio que más o menos, que sabía quién era el señor y más o menos podía empezar a atar cabos. Y para no extenderme, pues ese día yo me prometí a mí mismo que no iba a llevar con orgullo y con alegría el emblema de la universidad, los colores y el título, hasta que no se resolviera el entramado de por qué un señor que yo nunca había visto en la facultad se estaba graduando con nosotros y digamos, no había que hacer un gran raciocinio para dar con que un senador liberal, después de una crisis de un equipo liberal, obtiene un título y en ese momento no sabíamos nada de las pruebas, nada, simplemente que no lo habíamos visto nunca en la facultad, sobre todo entre personas, entre ellas me incluyo, que llegábamos a las 6 de la mañana a clase de línea de énfasis y nos íbamos a las 8 de la noche que nos quedábamos clavados estudiando pues toda la tarde. Entonces, así surge como esa, ¿cómo se puede decir? Esa corazonada de decir qué fue lo que pasó aquí, empecemos a investigar, empecemos a denunciar y conformamos un movimiento de estudiantes y egresados que mal haría yo, y no es mi intención como arrogarme como ese título de yo fui el gran movilizador de esto. No, esto fue un proceso colectivo poderosísimo con un montón de liderazgos que, pues, digamos, de la propia virtud de ese trabajo colectivo fue que se desprendieron los logros de la renuncia del rector anterior, de la anulación del título y del nombramiento de un nuevo rector por un proceso meritocrático. Pero Ese es usted lo como el... intuyó desde la graduación. Ahí empezó. Usted lo intuyó. Usted dijo, ¿quién es este? No lo he visto. Te voy a echar el cuento. Imagínate que yo sabía quién era ese señor. Yo tengo una columna por ahí para que la lean que se llama Abogado de Cartón. Si está alguien que tenga acceso a ella en el live, le pido que la dejen en los comentarios para que la puedan ver. Abogado de Cartón en el portal No Apto. Yo soy columnista en No Apto y ahí relato esa historia pues con pelos y detalles. ¿Por qué digo que sí sabía quién era Julián Bedoya? Porque por esa misma, digamos, ese mismo interés en la política, ya había conocido un rifirrafe que había existido entre Bedoya y el entonces decano de la facultad, Juan Carlos Vázquez, en medios de comunicación. Porque el famoso video de Bedoya en el que le dice a Yamid Amat cuando estaba investigando en la Corte Suprema de Justicia, eso, bravo Silvio, gracias. Esa es la columna, abogado de cartón. Entonces, en la famosa entrevista de Julián Bedoya, cuando estaba procesando en la comisión de acusación a Pretelt, lo entrevista Yamid Amat y le dice, ¿usted es abogado? Pues por supuesto, estaba procesando a un magistrado de la Corte Constitucional. Y entonces Bedoya le contesta, estudiamos Derecho en la Universidad de Medellín. Y Yamid le insiste, ¿usted es abogado? Y él le dice, sí. Resulta que el entonces decano, Juan Carlos Vázquez, sale públicamente en El Colombiano y en Semana a desmentirlo, a decir, este señor nos ha graduado. Entonces, por eso yo tenía, digamos, una arandelita más de la historia y era ese antecedente, que ya un decano lo había desmentido pocos años atrás, si acaso un año y medio, 2 años largos atrás, y de pronto este señor estaba ahí sentado graduándose y yo nunca lo había visto en la facultad. Entonces, por eso fue que como que ya tenía un par de elementos para decir, algo huele mal aquí. Usted fue incómodo para su universidad. Sí, mira, hoy pues veo a la universidad con un cariño, una admiración y una gratitud descomunales. Quiero mi universidad, me siento orgulloso de la historia y de lo que ha construido la Universidad de Medellín. Creo que es una universidad con muchísimos retos, como tantas otras instituciones de educación superior, pero creo que va por un buen camino. Pero en su momento, claro que fue incómodo, y más que para la universidad, para el grupo político que gobernaba la universidad, que yo creo que son cosas que hay que desligarlas. Lo que era Néstor Hincapié, Aura Marlene Arcila y quienes lo rodeaban, y la institución, pues que es una cosa bien valiosa y bien bonita. Como decía Iván Marulanda, una universidad es un patrimonio invaluable de la sociedad. Yo creo que eso es la Universidad de Medellín. Ahí lo vemos, usted dice que su familia no es política, que el primer abogado, pero ahí lo vemos en su estudio con un lado